Muy buenas noches. Muy buenas noches con todas las personas que ya se están conectando a este quinto webinar gratuito organizado por Enfoque Laboral. Para mí es un gusto que estén todos ustedes en esta nueva actividad académica, que es la quinta actividad académica gratuita que hace Enfoque Laboral para poder difundir estos temas de derecho laboral público. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Tenemos a un especialista en la materia para poder abordar un tema también de actualidad, un tema que ha sido objeto de modificación hace algún tiempo, no es un tema tan antiguo y es un tema que interesa a muchas personas, ¿no? El tema de negociación colectiva en el sector público. Muy buenas noches con todos nuevamente. El día de hoy tenemos la participación del doctor Luis Alberto Guamán Ordóñez, un gran amigo, un conocedor en el tema, que ya lo tenemos en sala en esta noche. ¿Me confirma, doctor, si lo tenemos, por favor? Claro que sí, José Luis, ya estamos aquí. Genial, genial, muy buenas noches, doctor. Bueno, para las personas que no conocen al doctor Luis Alberto Guamán Ordóñez, vamos a hacer una breve presentación, aunque el doctor ya es muy conocido por todas las personas de esta comunidad jurídica. El doctor Luis Alberto Guamán Ordóñez es abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, cuenta con maestría en gestión pública, miembro de la Asociación de Derecho Administrativo de ADAT de Chile. Tiene estudios de gerencia pública por la UCIN Business School España, especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la UPC, maestrando en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional de Huancavelica, socio y director académico de Instituto de Formación Profesional, especialista en Derecho Administrativo, Derecho Laboral Público y es autor de diversos libros y artículos en revistas especializadas, ¿no? Pues bien, doctor Luis Alberto Guamán Ordóñez, muy buenas noches. Lo dejo para que dé inicio a este quinto webinar gratuito denominado Negociación Colectiva en el Sector Público, Ley 31.138. Muy buenas noches. Claro que sí, ya estamos aquí con ustedes, a punto de desarrollar el tema materia de convocatoria el día de hoy, que es el referido a negociación colectiva en el sector público. Básicamente vamos a incidir en diversas instituciones de la materia. Es cierto que hay cambios, se trata de una disciplina novedosa en el país, donde por un lado chocan los intereses de los trabajadores y por otro lado las expectativas de las organizaciones. Obviamente en el caso peruano es bastante conocido que las negociaciones colectivas, producto de nuestro sistema jurídico, específicamente laboral, es una herramienta por la cual se busca de algún modo la Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y aquí lo tienes, te lo corrobo. la búsqueda de mejoras en las relaciones administrativas. Obviamente, el grave problema de por qué la negociación colectiva es un espacio bastante tenso, y ello no ocurre solamente en el Perú, sino también en varios países, el mayor referente es España, es la multiplicidad de regímenes jurídicos. Como es conocido, en el caso peruano tenemos el régimen del Decreto Legislativo 276, bastante conocido como la Ley de Base de la Carrera Administrativa. Tenemos el Decreto Legislativo 728, más conocido como el de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Y tenemos el régimen jurídico, ahora laboral especial, de acuerdo al Tribunal Constitucional, del contrato administrativo de servicios con el Decreto Legislativo 1057. Esto, ojo, dejando atrás o apartando como regímenes especiales, singulares, aquellos otros que conciernen a salud, educación, vivienda y otras múltiples áreas que lógicamente excederían los alcances de esta sesión académica.
En este punto vamos, como ya se decía bien, a desarrollar importantes aspectos, para lo cual también, de acuerdo a esta dinámica del presente evento, vamos a dejar el espacio para que los participantes puedan brindarnos también su punto de vista o trasladarnos interrogantes que consideren pertinentes de acuerdo a la forma en cómo se desarrolla la presente sesión académica. Vamos a empezar, como les decía, con el tema de los diversos regímenes de personal y cómo este tuvo impacto en las relaciones colectivas en el sector público. En principio, conforme es sabido, en el Estado contamos con diversos regímenes de personal, pero estos regímenes de personal están guiados en gran medida por el ejercicio del poder de dirección del empleador. Esto es del jus variandi. Obviamente hay espacios abstraídos del alcance de este poder de dirección, como el caso de la labor del personal locatario, cuyo régimen jurídico es el del derecho civil. En algún momento escuchaba a un profesor decir que los locadores de servicios no tienen un régimen jurídico, y confundía el régimen jurídico de prestación de servicios con el régimen jurídico, entendiendo al régimen jurídico como el conjunto amplio y dilatado, no necesariamente tipificante, de disposiciones jurídicas que empiezan desde la Constitución hacia abajo, ¿no? Entonces, me parece que de algún modo el hecho de que los locadores realicen prestaciones de servicios autónomas puede confundir la lógica de entender que no hay un régimen jurídico. Recuerdo que en algún momento el profesor Morales Corrales, si mal no me equivoco, hace algún tiempo ya fallecido, fue uno de los pioneros cuando escribió un artículo hurgando los antecedentes de la figura de la locación de servicios. Y la encontró básicamente antes del Código Civil de 1984, en las famosas leyes de contrataciones públicas. Ello ha servido precisamente para que de alguna manera, si bien ya se vaya delineando de a poco su régimen jurídico, en el caso de los locadores, ello no implique necesariamente que van a estar comprendidos dentro de lo que se conoce como el ámbito subjetivo de las relaciones colectivas de trabajo. Obviamente el ejercicio del poder de dirección es una herramienta bastante ágil y dinámica que va a implicar los esfuerzos de la organización administrativa en verificar, controlar, realizar todo aquello que es necesario para que pueda funcionar la organización. Ahora bien, hay que rescatar que puntualmente, en el caso del derecho peruano, nosotros tenemos el antecedente de la famosa Ley y Estatuto del Escalafón del Servicio Civil de 1950. Como antecedente de esta preocupación en regular tanto las relaciones individuales como las relaciones grupales o colectivas del personal de la administración. Ahora bien, alguien nos preguntará si antes de esta regulación no existían leyes. Sí existían, pero eran básicamente dispersas. Recordemos que la administración, básicamente la administración peruana, como muchas administraciones en el mundo, nació antes de las leyes de la propia práctica. Eso ha llevado a que muchas de las prácticas queden como una suerte de huella o impresión de cómo es que funciona la administración como organización. Pero como les decía, para el caso peruano, más allá de los intentos que se tuvo con la ley del Estatuto y Escalafón del Servicio Civil, más allá también de los intentos que se hizo con el Decreto Legislativo 276, luego con el 728 y luego con el 1057, es que puntualmente en el caso peruano, se busca con la ley 30.057, la famosa ley del servicio civil, delinear los alcances bajo otra óptica de lo que se conoce pues como la prestación subordinada de servicios.
Obviamente, la ley del servicio civil, a diferencia del proyecto bien intencionado de la ley marco del empleo público, expresa de algún modo la prevalencia del empleador sobre el personal de la administración. Cada cierto tiempo en el Perú, desde 1950 hacia adelante, se han dado picos, podríamos decirlo así, o hitos, en donde de algún modo, como si fuera una suerte de competencia interna, por un lado se ha dado privilegio a la administración y por otro lado se ha dado privilegio al servidor público. La ley del Estatuto de Escalafón del Servicio Civil, 1950, fuertemente influenciada por el derecho francés y el derecho prusiano, de algún modo trasladaban una fuerte prevalencia a la administración sobre el servidor, dentro de aquello que en la teoría se conoce como las relaciones especiales de sujeción. ¿Y qué son las relaciones especiales de sujeción? Son nada más y nada menos las relaciones jurídicas, por ende las relaciones humanas, relaciones laborales, de prestación de servicios, en donde por mandamiento legislador el empleador asume una posición de privilegio sobre la labor que realiza el sujeto que en el lenguaje común podríamos llamar trabajador, pero que con un ánimo transversal podríamos denominar prestador de servicios en la administración. Y digo prestación de servicios en la administración porque recordemos que el decreto legislativo 276 regula relaciones jurídicas entre la administración y el servidor bajo relaciones especiales de sujeción. No pasa lo mismo con el régimen del decreto legislativo 728 y por otra parte, inicialmente había una fuerte impresión del derecho administrativo en el origen del decreto legislativo 1057 para posteriormente, con el mandato del Tribunal Constitucional, en la sentencia que le da la calificación de régimen laboral especial, disminuir la intensidad de las relaciones especiales de sujeción, aunque sin precisar si estas iban a ser valoradas o reconfiguradas nuevamente en función del jus variante. Entonces, este enfoque que se ha venido dando, que se ha venido generando, obviamente nos muestra retos importantes. Uno de ellos ha sido, entre muchos, el de la necesaria reconfiguración, esto sí es importante decirlo, del régimen del contrato administrativo de servicios, que a partir precisamente de la regulación emitida, la regulación de la ley 31.131, ha reconfigurado este escenario pasando a establecerse la regla general de los contratos administrativos de servicios indefinidos y como excepción los contratos administrativos por suplencia o por prestaciones accidentales, casi similar a lo que serían los contratos modales en el sector privado. Entonces, ese es el primer enfoque que hay que tener en cuenta para poder valorar los alcances de la proyección de la negociación colectiva. Obviamente, esta ley del servicio civil ha tenido, pese a su configuración estatutaria, ha tenido que entender que de conformidad con los derechos fundamentales y con aquello que el profesor Jaime Arana Muñoz denomina la centralidad de la persona en el Estado constitucional, hoy ya no resulta tan fácil que el Estado, siendo empleador, limite fuertemente los derechos fundamentales. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, hace mucho tiempo, y lo rescató el profesor Jara Bautista en varios de sus papers y en las conferencias que ha dictado, antes, por ejemplo, si ustedes recuerdan, ante el Tribunal del Servicio Civil, una de las expresiones bastante fuertes o vigorosas de las relaciones especiales de sujeción era el famoso desplazamiento de personas. Bastaba, siendo sincero, bastaba que tu jefe no te quisiera a tu lado,
o bastara que no accedieras a alguna prebenda o algún beneficio, o simplemente por el plurito que no le caías bien, el jefe tomaba su computadora o su máquina de escribir, comenzaba a redactar un memorándum y decía, por necesidad de servicio, yo lo traslado a esta persona. O inclusive cuando muchas veces el trabajador en un contexto que le era beneficioso, quería trasladarse de área, el jefe sabiendo que le podía causar un daño, simplemente no autorizaba el traslado de personal, ¿no? Lo que son las técnicas de desplazamiento de personal, rotación, permuta y todo lo demás. Con el paso del tiempo, el Tribunal del Servicio Civil dijo, un momento, las relaciones especiales de sujeción no son tan fuertes que puedan imponerse frente a los derechos fundamentales. Y lo que ha planteado el Tribunal del Servicio Civil es la necesaria motivación de las acciones de desplazamiento. Hoy no basta que tu jefe te niegue una rotación, una permuta, ¿no? Sino que tiene que motivar. Y al tribunal, me dará la razón el profesor Jara Bautista, ha sido bastante enfático para decir, un momento, toda acción de personal en sentido favorable o no al administrado tienes que fundamentar. Si tú tienes argumentos personales o criterios no objetivos, tú tienes que demostrarme que ello no es posible porque el solo desplazamiento o la negativa de rotación no son valederas en el Estado constitucional. Entonces, eso ha llevado a una reconfiguración de las relaciones especiales de sucesión. Ya no es como antes, donde simplemente el empleador, como les comentaba, podía decidir, como si fuera una suerte de Dios moderno, podía decidir sobre la vida del trabajo. Hoy ya las herramientas de tutela constitucional en el ámbito laboral son bastante fuertes y también mantienen su impresión en el espacio propio de estas relaciones especiales de sujeción, con especial referencia, como les decía, pues, al tema de los trabajadores del Estado. Obviamente tiene un espacio aparte el tema de la regulación de la sindicación. ¿Y por qué tiene un tema aparte, aunque esté impreso en la regulación en su momento de la ley 30.057? Por el hecho de que el derecho laboral, del cual parte el derecho al ejercicio sindical, es un derecho de confrontación. Recordemos que en los inicios del Estado moderno con la Revolución Francesa, si bien los franceses, los galos, determinaron en sus primeros años de la Revolución que era contrario a la libertad, la agremiación, la colegiación, el pertenecer a una cofradía para realizar una labor o una actividad, con el paso del tiempo se dieron cuenta de que el ser humano siempre es proclive a congregarse. Y ustedes conocen bien por las clases de historia del derecho laboral y por el libro del profesor Neven Mujica, Introducción al Derecho Laboral, que los primeros atisbos del derecho laboral no fueron porque un académico se sentó a pensar cómo podía proteger al trabajador, sino que, dado los abusos reales de los excesos de la revolución industrial, los trabajadores, si le damos la calificación actual, primero buscaron enfrentar individualmente a sus empleadores, ¿no? Mostrando disconformidad, no llegando a trabajar, pero luego cuando vieron que las fórmulas individuales no tuvieron éxito, tuvieron que agruparse para poder de algún modo contrarrestar el poder industrial, ¿no? El poder de las industrias. Obviamente hubo eventos bastante luctuosos y que se recuerdan fuertemente de manera conmemorativa en el derecho laboral, con miras a que no se olvide. Uno de ellos es el del famoso Día de la Mujer, que es un evento que se conmemora, o sea, se recuerda, para no olvidarlo,
en donde un grupo aproximado de 100 mujeres trabajadoras, que eran las que prestaban actividad subordinada en el sector textil, se opusieron a varias reglas que imponían los empleadores, y la pérdida o el descuido de las condiciones de vida de los trabajadores. Y lo que hicieron estas trabajadoras, bastante decididas, fue tomar las unidades textiles, o sea, los espacios, los negocios textiles, ¿no? Las textilerías, tomarlas, no dejar entrar a los empleadores, lo que hoy podría llamarse una huelga de brazos caídos, y los empleadores, de algún modo, para forzarlas a rendirse en esta tarea, prendieron fuego a los espacios, a los lugares en donde trabajaban estas personas. Eso ocurrió en Boston. Las trabajadoras, en esta necesidad de mejorar sus condiciones de vida, decidieron sacrificar su propia humanidad para dar un mensaje a la comunidad y fallecieron. Prueba de ello, como les decía, es la conmemoración por el Día de la Mujer. No es un evento para felicitarnos ni para alegrarnos, es un evento para recordarnos que el hombre no debe ser el esclavo del hombre. Entonces, de algún modo, en el derecho laboral hay una fuerte tensión entre el empleador, que es el que provee la dinámica, la logística para transformar la realidad, la cosa en sí misma, y el trabajador, que es el que la transforma. Y curiosamente en el entorno laboral ocurre un fenómeno bastante singular, un fenómeno que, siendo sinceros, debería investigarlo tanto el derecho laboral como la psicología, que es esta rara relación entre amor y odio que se tiene el empleador y el trabajador, ¿no? Es un fenómeno muy, desde mi punto de vista, muy particular, muy desincronizado, casi esquizofrénico, de que el empleador discrepe fuertemente de los trabajadores, rehúya su trato, rehúya su cercanía, pero viva del esfuerzo del trabajador. En base a la teoría de los frutos del profesor Palomé, que si mal no me equivoco, el profesor Olea, me parece. Y a su vez el trabajador deteste trabajar, refunfuñe contra su empleador, pero reciba a fin de mes un ingreso económico. En ese tira y afloja está un eje muy importante de la humanidad, que es la libertad. Esa propia autodeterminación, lo que el profesor Ortega y Gasset decía o denominaba la lucha contra el ensimismamiento, o sea, la capacidad de la especie humana en mostrarse disconforme porque la disconformidad es una naturaleza propia, es parte de la naturaleza propia de nuestra especie. Pero por la confección histórica del mundo, hemos tenido que de alguna manera asimilar socialmente que es necesario trabajar, porque en realidad, lo decía un profesor, un científico en un libro, ¿Para qué trabajamos?, ¿no? De que la esencia del ser humano no es trabajar. El ser humano no ha sido creado para trabajar. O la génesis sea divina, para quienes creen en un Dios, o evolucionada, para quienes creen en la ciencia. En uno u otro escenario, el ser humano no está diseñado. Es más, el conjunto de atributos que tiene el ser humano, enfermedades coronarias, pie de atleta, reducción de la capacidad de interpretar las cosas, músculos débiles, ausencia de garras, o ausencia de dientes filosos comparados a las bestias silvestres, hace ver de que en realidad, como lo decía el profesor, como lo decía el filósofo Pascal, el hombre es una caña. Pero ¿en qué se diferencia de las demás especies? En que es una caña que piensa. El hombre es frágil, decía Pascal. Una ráfaga de viento le puede enfermar, un golpe mal dado lo puede eliminar, pero en toda esta torpeza, en todo este escenario, es una caña que piensa. El carácter pensante es lo que diferencia al hombre de las demás especies.
Pero aún así, con el carácter pensante y esa disconformidad propia de rehuir al ensimismamiento, del cual nos hablaba Ortega y Gasset, aún así, puntualmente, el empleador y el trabajador se necesitan. Ocurre una relación, como les decía, casi mitad amor, mitad odio, ¿no? Y es bastante extraño, es como las parejas que no se pueden ver, pero al estar en la cama se abrazan fuertemente y hacen el amor. De la misma manera, el trabajador no es reacio a recibir un ingreso, pese a que sabe que lo recibe de quien considera su enemigo. Y el empleador, así puede haber el mayor defecto en el trabajador, sabe que el esfuerzo de este ser humano o de este grupo de seres humanos es el que les provee la satisfacción personal y profesional. Entonces es un fenómeno bastante extraño. En esa situación tensa, bastante constante, porque es un contexto muy fuerte, muy sólido, en el cual se desprende la actividad del trabajador y del empleador, hay un espacio propio bastante interesante que es el de que es el de cómo nos gestionamos, cómo desarrollamos espacios en los cuales podamos garantizar colectivamente la protección del trabajo. Recordemos que el derecho laboral y dentro de ello el derecho sindical nacen cuando los trabajadores agotan los medios racionales en la comunidad, ¿sí?, para buscar solución frente a las deficiencias, frente a las necesidades de la empresa. Recordemos, por ejemplo, aunque no en este momento no recuerdo la autoría de quien escribió ese artículo, había momentos en donde, dado que la revolución industrial digería continuamente trabajadores, se había encarecido la vivienda en los lugares cercanos a las fábricas. Y aunque ustedes no lo crean, los empleadores, en este abuso del exceso a la libertad de contratar, lo que hacían era vender espacios en tendales. A ver, les pongo más o menos la idea, ¿no? Para que ustedes cierren los ojos y piensen. Así como uno acomoda en un tendal, ¿no?, lo que decimos en el norte, en un cordel de ropa, su ropa para que esté bien acomodadita y bien bonita para luego que se seque y ponerla, aunque no lo crean, cosa real, los empleadores ponían cordeles, sogas, ¿no?, sogas, para que los trabajadores pudieran acomodar una parte de su cuerpo y pudieran dormir. ¿Y dónde hacían eso? Hacían en las propias fábricas. Entonces, de alguna manera, lo que los empleadores les pagaban a los trabajadores lo recuperaban con esas famosas viviendas improvisadas. Otro hecho, sí documentado, porque hay un libro sobre la historia del derecho laboral mexicano. En México, les comento, había una suerte de derecho del empleador, del patrón en las haciendas, a proveerle los productos que necesitaban los trabajadores. ¿Qué quiero decir? De que el trabajador prestaba sus servicios, le pagaban, ojo, el hacendado prohibía al trabajador, mucho detalle con lo que estoy diciendo, prohibía al trabajador que éste compre los bienes de pan llevar, el azúcar, el arroz, la leche, en una tienda, como cualquiera de nosotros lo hace. No, el hacendado te decía, no, tienes que comprarme a mí. Obviamente, como el hombre es el lobo del hombre, no lo vendían a un precio razonable. Y esto motivó, entre muchas las causas, que hubieran estas famosas revoluciones en México, por el hecho de los excesos de los empleadores frente a los trabajadores. Con el paso del tiempo, ojo, y mucho detalle con lo que les voy a decir, y la acción política interesada, luego les voy a explicar por qué, es que se comienza a tener una participación activa del legislador en la búsqueda de la fórmula de consenso entre empleadores y trabajadores. Y ahora hago un paréntesis y digo, ¿por qué una fórmula interesada? ¿Por qué? Porque
cuando se dio este brote de tensión, de violencia entre trabajadores y empleadores, los mediadores eran los siguientes. La iglesia, bajo la idea de la doctrina social de la iglesia, los anarquistas, bajo el hecho de que era una propuesta para desestabilizar el Estado, o sea, querían el movimiento colectivo, el movimiento laboral hacerlo colectivo, mundial, y destruir al Estado, y la famosa teoría del anarcocapitalismo, que es que con el pretexto de las tensiones laborales, los liberales excesivos querían destruir al Estado para que el Estado no pudiera imponer las reglas. En esa suerte de rincón del box, podríamos decirlo así, muchos políticos y los asesores de los políticos dijeron, oye, los trabajadores han ido creciendo. No son unos, no son 10, no son 20, no son 100, no son 500, son miles. Entonces los políticos, básicamente los congresistas, comenzaron a verlos como votos. Entonces recién se interesaron en buscar leyes para proteger a los trabajadores. No es que el legislador haya dicho, pobrecito, los trabajadores hay que protegerlos, como hoy, que tenemos la ley de seguridad y salud en el trabajo, que tenemos la ley de los gratificación. No, no, no. En ese momento, siendo bastante abiertos, y discúlpenme la vulgaridad, fue amor a los chicharrones y no al chancho. Porque los políticos lo vieron como votos potenciales. Decían, mira, tenemos estas personas que podemos plantearles derechos, beneficios y ganarlos. Es más, incluso yo lo escribí en un paper, Otto von Bismarck, ya un poco saliéndonos del espacio francés, Otto von Bismarck en Prusia, cuando gobernaba, pudo también evidenciar, y ese es ese es el origen del derecho previsional, que los trabajadores sufrían accidentes, y muchos de ellos, bastante jóvenes, no podían trabajar y no podían llevar el dinero a sus casas. Eso que motivaba que muchos de los prusianos y muchos de los extranjeros que trabajan en Prusia se dedicaran a la mendicidad, se dedicaran al robo, se dedicaran al pillaje, y como Bismarck era militar, Bismarck pensaba en soluciones efectivas. Entonces, ese es en el ámbito fáctico. En el ámbito político, Bismarck, que era un protestante, porque Prusia era una nación protestante, en medio de una Europa católica, veía que la iglesia quería atraer, porque la iglesia también siempre ha tenido esta inclinación política, tampoco es que al 100% han pensado en Dios, Dios también tiene su corazón político, o sea, eso quiere decir que Dios no existe, ¿no? La iglesia tenía un partido, la iglesia prusiana católica tenía un partido político que se llamaba el Centrum, y el Centrum quería derrocar, quería indisponer frente a Guillermo I de Prusia a Bismarck, porque Bismarck era una piedra en el zapato en la intromisión, ¿no?, que siempre es bastante común, de la iglesia en los asuntos del Estado. Y como el rey y Bismarck eran protestantes, difícilmente la iglesia podía meter sus garras en el Estado prusiano. Por otro lado, estaban los anarquistas, que buscaban, en el mismo modelo francés, capturar a los trabajadores y tener sus votos políticos y presionar al Estado para mejores condiciones. Y obviamente, como siempre sucede en el ser humano, propio de la especie, subir ocupando el lugar del sujeto que ha derrotado, ¿no? Algo así como la canción de Daddy Yankee que dice, quítate tú para ponerme yo, algo así, ¿no? El ser humano siempre es propicio, o sea, todo ser humano que te diga, oye, mira, yo quiero liberarte, yo quiero mejorarte y todo, no, simplemente que ansía el poder. Es propio de la especie humana el desear el poder. Y si es el poder ajeno, mucho mejor. En ese curso, Bismarck, un político bastante astuto, y pese a que era de derecha, planteó las primeras leyes de protección de los trabajadores frente a accidentes de trabajo. Es más, el juego político de Bismarck fue pero tan certero, que de alguna manera, su grupo más cercano y luego toda Prusia llegó a hablar
a hablar de él como el más socialista de los liberales, porque siendo Bismarck un liberal, o sea, un sujeto de derecha, no se explicaban por qué es que Bismarck estaba dando leyes a favor de los trabajadores, que en ese tiempo, ojo, los consideraban subversivos, ojo, era una subversión crear un sindicato. Bismarck no lo hizo por bueno también, sino lo hizo por un olfato político. Bismarck razonaba de la siguiente manera: si yo no regulo leyes a favor de los trabajadores, la Iglesia Católica va a capturar el colectivo de los trabajadores y van a poner en riesgo al Estado prusiano. Bismarck tenía un estado constante de tensión de proteger a su Estado, el Estado prusiano, porque él asumía que era el Estado que le tocaba evolucionar luego de Napoleón. Decía, ya Francia tuvo su momento, ahora le toca a Prusia. Y esa fue una de las cosas que se llevó el joven Adolfo Hitler con la noche de las camisetas negras, ¿no? De alguna manera la historia está atada. Pero bueno, eso no interesa. Lo que interesa es que Bismarck en ese momento vio que los católicos eran un grupo político, porque no disimulaban su interés político en ocupar el Estado prusiano, que podían poner en riesgo al Estado prusiano. Y por otro lado, Bismarck veía que sus propios hermanos, los liberales, querían destruir al Estado con el anarcocapitalismo y el anarcosocialismo. Entonces Bismarck le quitó a uno, los anarquistas, y le quitó a los otros, los católicos, y creó las leyes de beneficio de carácter laboral y de carácter profesional. Dentro de este enfoque francés y prusiano, surgieron las primeras legislaciones de protección de los trabajadores en este derecho innato a organizarse. Lógicamente, en el caso peruano, hemos tenido intentos muy fuertes de algún modo, disimular la regulación legal, buscando que, entre comillas, proteger a los trabajadores. Pero la idea siempre ha sido políticamente, de algún modo, restringir o limitar el ejercicio de derechos. Entonces, cuando el legislador interviene en ámbitos colectivos de trabajo, no lo hace solo, ojo, solo por proteger a los trabajadores, sino por limitarlos. Entonces, una de estas formas de limitar ha sido regular en la ley del servicio civil las normas específicas respecto al derecho a la sindicación. Les comento que inicialmente el proyecto de la ley 30.057 no tenía estas partes, porque se entendía que no era necesario con el pase del personal a la ley de servicio civil, que eso ya va a cumplir casi 10 años, si mal no recuerdo, del año 2014, ya va a cumplir 10 años. Se entendía que no era necesario que los nuevos servidores civiles se sindicalicen. Pero con la presión de los organismos internacionales y de varios profesores de derecho laboral del país, se pudo ingresar subrepticiamente diversos parámetros para proteger el derecho fundamental a la libertad cívica. Uno de ellos es el del famoso artículo 41, que ha buscado precisamente este enfoque doble entre la protección de los intereses de las administraciones, pero también, ojo, pero también la protección de los trabajadores. Obviamente, siendo bastante sinceros, el propósito del legislador ha sido regular el mal menor. ¿Y por qué digo el mal menor? Porque el legislador tenía las siguientes opciones. No regular el tema sindical, o sea, dejar sin piso un derecho fundamental, regularlo, pero con el enfoque de limitarlo, o regularlo prohibiéndolo. La última fórmula es abiertamente riesgosa, porque eso hubiera implicado que los colectivos se hubieran levantado. Obviamente la fórmula del mar menor, como siempre se dice, ha sido regularlo, pero con sus matizaciones. Obviamente la realidad del ejercicio del derecho fundamental a la libertad sindical implica que el Estado, la autoridad, no puede realizar actuaciones, tanto formales, tanto materiales, tanto contractuales, tanto convencionales, o las que hubieran, nominadas e innominadas, que impidan la constitución de organismos sindicales o que las personas ejerzan su derecho a la sindicación. No es posible, porque los parámetros internacionales así lo exigen.
Entonces, eso ha llevado a que puntualmente, pues, la propia ley, de alguna manera, de un modo hipócrita, si cabe la expresión, haya tenido que reconocer que el contenido esencial de un derecho fundamental de configuración legal es el mandamiento expreso de la prohibición de que las administraciones, a través de su personal, promuevan actos que limiten la constitución de los organismos sindicales o que impidan el ejercicio de dicho derecho. Ahora, dentro de ello hay que tomar en cuenta que en su momento, a ver, me parece que salimos sin querer, denme un ratito por favor. Recording in progress. Ya. Me parece que sin querer, a ver si me permiten el acceso para compartir pantalla, por favor. Sin Sí, querer, ahora mismo, doctor. sin querer, me autoeliminé. Vamos por acá. Entonces, volvemos. Le decía de que oportunamente el legislador ha tenido que ir reconociendo la necesidad sustancial, conforme al Estado constitucional, de los derechos sindicales. Uno de ellos ha sido precisamente el de la huelga. Nosotros sabemos muy bien, por la teoría general del derecho y el derecho constitucional, que el ejercicio de derechos fundamentales, aunque fueran de configuración legal, dicho en palabras simples, aunque el legislador tenga que establecer su contenido y sus límites, no pueden ser limitados los derechos. Los derechos pueden ser restringidos, pueden establecerse parámetros, pero su no ejercicio es algo contrario al Estado constitucional. Eso ha llevado a que en el caso de la Ley de Servicio Civil se haya regulado en su oportunidad la necesidad de configurar el derecho a la huelga. Y lo que estableció en su momento el legislador es que el derecho a la huelga se hace o se ejerce, para hablar con propiedad, una vez que se agotaron los medios de negociación y mediación. ¿Esto qué nos lleva a entender? Que la configuración del derecho a la huelga es una configuración residual. ¿Por qué? Porque el derecho a huelga, siendo un derecho fundamental, no digo constitucional, ojo, mucho detalle con esa sutileza, porque si yo digo constitucional, un derecho vive o existe porque está en la Constitución. Si yo digo derecho fundamental, es porque es un atributo propio de la especie humana que no es necesario que esté en un texto escrito. Así que hay que tener bastante sutileza. No es lo mismo un derecho constitucional que un derecho fundamental, ¿ya? La expresión mucho más amplia, mucho más generosa, mucho más rica, es hablar de un derecho fundamental, ¿ya? Así que eso es un datito que les doy siempre en esta idea de seguirnos formando continuamente. Entonces le decía que el derecho a la huelga es un derecho fundamental residual, y residual porque su impacto es bastante fuerte. O sea, el hecho de que el ser humano rehaga un colectivo y se enfrente al empleador no es una cosa menor. Recuerdo, por ejemplo, el fallo argentino, el famoso caso Cot. El caso Cot, ¿no? Que es de jurisprudencia extranjera, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, es el siguiente. El señor Cot era un empresario, y este empresario tenía su negocio,
los trabajadores ejercitan su derecho fundamental a la huelga y deciden retenerlo. El abogado del señor Koch plantea un amparo y en este amparo plantea lo siguiente: ordena la inmediata liberación del señor Koch por parte del sindicato porque dijo el derecho a la huelga no se puede utilizar irrestrictamente. Si ustedes como ciudadanos quieren ejercitar su derecho a huelga, nada se los impide, pero el derecho a huelga se hace ejercitado sobre la base de la comunión con otros derechos. Y uno de ellos es el de la libertad. Por lo cual no se puede confundir el derecho a huelga con la retención no autorizada de una persona en la cual se le está afectando su derecho a la libertad personal. Entonces, ese fallo, si bien es extranjero y es de 1950, o sea, casi 70 años, unos más, años menos, es un referente para establecer que el derecho a huelga es un derecho fundamental, pero que tiene un carácter residual. Obviamente, el derecho a huelga, siendo un derecho fundamental de configuración legal, se ejercita dentro de los parámetros que le brinda el propio legislador. No basta el hecho de decir, bueno, me declaro en huelga y punto. ¿Por qué? Porque en el derecho a huelga en el sector público hay terceros involucrados, que son los administrados. Imagínense que la administración, digámoslo así, se viera de algún modo invadida, presionada, por el ejercicio de derecho a huelga respecto de personas que simplemente dicen, bueno, hay que hacer huelga porque no queremos hacer nada, pero queremos que nos paguen a fin de mes. Y entonces, ¿cómo quedarían los ciudadanos? Entonces, por ello es que, siendo un derecho fundamental de configuración legal, se ejerce en función de los parámetros que en su momento digo, reguló la ley 30.057. Obviamente, un aspecto bastante controvertido de la ley del servicio civil, en el artículo 45, inciso 45.2, era el famoso esquirolaje, que me darán la razón los amigos que van ingresando del espacio sindical, ¿no? ¿Y qué es el esquirolaje? El esquirolaje es la facultad del empleador de contratar personas en número suficiente que puedan brindar los servicios en tanto se está ejercitando el derecho. Les comento que en España, para quien quiera examinar el instituto, en España se vivió fuertemente un gran periodo entre el franquismo y el retorno a la democracia de esquirolaje, donde los trabajadores, mayormente mostrando su disconformidad con los empleadores, generaban pues esta famosa huelga de brazos caídos, y eso conllevó a que se cree el Instituto del Esquirolaje. En el caso peruano también lo hemos tenido, este fenómeno, y eso ha conllevado, conforme lo vamos a ver muy luego, que hoy se establezca que debe quedar un mínimo de prestadores de servicio o trabajadores, y que cabe la expresión, que puedan garantizar oportunamente que funciona la organización, específicamente la administración pública. Entonces, hoy ya el esquirolaje es una técnica, no digo que ha desaparecido, porque sería faltarle respeto a ella, sino decir que oportunamente es una técnica de carácter también enteramente residual. Ahora sí vamos con lo que nos interesa, que es los aspectos importantes, trascendentales, obviamente no todos, por razón del tiempo, que van vinculados a la ley 31.188, la ley de negociación colectiva en el sector estatal. El primero es el referido al ámbito objetivo de la negociación colectiva. La negociación colectiva, conforme está regulado en los parámetros internacionales constitucionales, implica pues este ejercicio de un derecho fundamental de carácter social. Obviamente el legislador tiene que haberse forzado a recoger este alcance del propósito del objeto de la ley. Y lo hace bien haciendo conocer pues que esta regulación legal
regula, recoge, delinea, establece los parámetros para el ejercicio del derecho a la negociación colectiva, específicamente de las organizaciones sindicales en el ámbito público. Obviamente, este parámetro de la ley que venimos analizando excluye los alcances, bajo la idea de supletoriedad de los alcances de las entidades públicas, que también las hay, aunque en menor grado, donde el personal está sujeto al régimen laboral privado. Entonces, ese parámetro sí hay que tenerlo en cuenta para poder delinear los alcances de lo que se denomina el objeto de la ley, o lo que bien podríamos decir el ámbito objetivo de la ley. Obviamente, la regulación de esta ley aplica para las organizaciones sindicales de las entidades públicas, de los diversos estamentos de las administraciones públicas. El parámetro, por eso les comentaba hace poco, el parámetro es que ejerzan potestades administrativas. Entonces, bajo dicha línea de ideas, se entiende que oportunamente este ámbito de aplicación, o este ámbito de aplicación, bueno, este ámbito objetivo de utilización de la regulación legal, se dirige a las administraciones públicas, independientemente de la prestación, independientemente del tipo de servicio que hay. Es más, el propio legislador ha querido cerrar filas y ha incluido el Poder Judicial. Y ojo, algo muy importante, que habla en cuanto al Poder Judicial, que siempre ha habido debate, no del Poder Judicial como tal, sino de las entidades públicas del Poder Judicial, lo cual es un término bastante singular, porque haría mención que en las atribuciones enteramente jurisdiccionales no es aplicable la ley en materia de análisis. ¿Eso qué quiere decir? De que hay una confirmación constitucional y legal de que los magistrados no pueden declararse en huelga. Es una prohibición enteramente constitucional histórica. ¿Eso qué quiere decir también? Que la parte administrativa del Poder Judicial sí puede ejercitar sus derechos fundamentales, o sea, el derecho a la huelga, la negociación colectiva, porque es parte de la atribución que le dan los instrumentos internacionales y los instrumentos constitucionales y legales en el Perú. Allí justamente en el siguiente apartado ustedes pueden ver, ¿no?, que puntualmente se establece que los trabajadores de empresas del Estado se rigen por una regulación interamericana. Y un aspecto bastante singular es el que establece en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo que están excluidos de los derechos de sindicación y huelga los trabajadores públicos establecidos en la Constitución. Hablamos de los servidores y funcionarios públicos. Les comento que hay pronunciamientos arbitrales que, si bien establecen ello, no impiden de que los alcances de convenios colectivos no se apliquen a los servidores a determinados servidores y funcionarios. Y esto inclusive ha sido llevado a debate, y cuando los laudos arbitrales han sido confirmados judicialmente, se han convertido en autoridad con cosa juzgada formal, o sea, inamovibles, ¿no? Y esto ha generado, pues, que hayan expresiones, entre ellas la de la Contraloría, que ahora viene investigando a varios funcionarios y servidores por recibir beneficios derivados de convenios colectivos. Pero los convenios colectivos, por su propia naturaleza instrumental, son ley entre las partes. Tienen un fundamento constitucional que los hace irrompibles. Tienen un fundamento convencional que los hace irrompibles. Y es más, si esos convenios colectivos están validados por laudos arbitrales, con mucha mayor razón. Así es que, para quienes siguen este tema, primero, actualmente la Contraloría viene persiguiendo, si cabe la expresión, a los servidores y funcionarios que son acreedores, no voy a utilizar otros términos, que son acreedores de estos beneficios, pero también de aquí a un tiempo se van a venir sendas demandas, miles de demandas, ante el Poder Judicial, donde el Poder Judicial tenga que darle confirmación constitucional a los convenios y a los laudos,
y ordene la devolución, si es que la Contraloría ha ordenado la retención de los montos económicos de los trabajadores. Por otro lado, es bueno siempre tener el basamento de los principios. Siempre he escuchado a líderes sindicales que dicen, bueno, los principios son cosa muerta. Los principios están ahí para darnos unas luces. He escuchado a empleadores en el sector público que dicen, bueno, los principios están de adorno, pero que no lo crean, los principios protegen a los propios empleadores, ¿no? Ha habido casos, les comento, en donde muchas veces he tenido que decirle al comité que negocia las negociaciones colectivas, le decían, ¿se acuerdan de que ustedes decían que este principio no vale? Ya, por este principio hemos llegado a buen puerto en los convenios colectivos. Por este principio, los trabajadores no han tomado las instalaciones de la institución, ni han tomado medidas de lucha que ya riñen con la dignidad humana. Entonces, los principios no son papel mojado, tienen una trascendencia, tienen una aplicación práctica. Uno de ellos, el primero, no por nada está allí ubicado, es el principio de autonomía colectiva. ¿Y qué implica el principio de autonomía colectiva? Que tanto empleador como trabajador van a sentarse en una mesa para negociar relaciones colectivas de trabajo con un carácter enteramente vinculante. ¿Esto qué significa? Que oportunamente pues el trabajador y el empleador tienen esa facilidad, esa posibilidad de poder establecer los parámetros de su negociación. Y no solamente los parámetros de su negociación, sino que el producto de su negociación los lleve finalmente pues a obtener una decisión consensuada, una decisión final con carácter vinculante. Por otro lado, también se encuentra el principio de buena fe negocial, que es el deber de las partes de realizar esfuerzos genuinos y leales para lograr acuerdos en negociación colectiva. Yo recuerdo que en el año 2014 era profesor de Derecho Laboral en la Universidad Nacional, en la Universidad Santo Toribio y Mogrovejo, que es una universidad particular, y recuerdo que en ese tiempo los médicos hicieron una huelga, y dentro de su plataforma de lucha ellos pedían un bono por cumpleaños. Un bono por cumpleaños, ¿no? Decían, oye, yo quiero un bono por cumpleaños. Entonces yo les explicaba a mis alumnos que si bien las partes tienen la libertad, en base al principio de autonomía colectiva, tienen la libertad de plantear plataformas de peticiones colectivas, las peticiones tienen que ser mesuradas, ¿no? Inclusive yo recuerdo que en ese tiempo les invité a mis alumnos a seguir de algún modo el derrotero de a qué se iba a llegar, ¿no? Y yo les decía un poquito vaticinando las cosas, les decía, miren, lo que va a venir es que el Ministerio de Salud, aprovechando este bluff, ¿no? O sea, este golpe errado de los sindicatos del Ministerio de Salud, se valga de la prensa para cuestionar, para someter al público, al ciudadano común y corriente, este caballo de batalla del bono por cumpleaños, y los ciudadanos en esta pregunta del día a día desinflen el bono y le quiten peso al sindicato. Y así surgió, ¿no? Bastante habilidoso el ministro, con su equipo de trabajo, obviamente, ¿no? Utilizó la prensa y se le preguntaba al ciudadano si consideraban que era adecuado que los médicos, o en general el personal de salud, reciba bono por cumpleaños. Y obviamente, pues, el ciudadano peruano, bastante abierto a cuestionar cómo es que los médicos podían recibir un bono por cumpleaños. ¿Eso qué generó? Que la plataforma de lucha del sindicato del Ministerio de Salud literalmente se desinfló, ¿no? Al final, el esquema resultó sindicato del MINSA 0, MINSA 1, porque no se, de algún modo se retrotrajo, se replegó la plataforma de negociación colectiva. Por otro lado, y qué bien ilustra pues el principio de buena fe negocial. O sea, lo que quiere decir el principio de buena fe negocial es que no hay que pedir por pedir. Tenemos que ser genuinos, tenemos que ser leales, tenemos que ser consonantes con los presupuestos de las administraciones. Pero también, ojo, tenemos que buscar
cómo es que los sindicatos coadyuvan a generar ingresos, cómo es que detectan nichos de negociación. Yo recuerdo haber participado en una negociación colectiva en varias municipalidades y les decía, oigan, la ley 27444 les permite una actividad económica bajo el famoso TUSNE, el texto único ordenado de servicios no exclusivos. Y yo les decía, a ver ustedes acá que viven en tal distrito, acá en este distrito existen canchitas de fútbol. No, doctora, nadie se le prende el foco. Ustedes organicen con el sindicato el servicio de alquiler de cancha deportiva. Y con esos ingresos ustedes van a tener un dinero para que puedan negociar. Ustedes van a pedir y el municipio va a plantear en sus recursos directamente recaudados, más allá de los recursos ordinarios, que tiene capacidad económica. Y dicho y hecho, ¿no? Lo hicieron, se pusieron de acuerdo, y al final, pues, de algún modo dejaron descansar los recursos del propio municipio, ¿no? Entonces, eso hace ver de que en realidad siempre hay que buscar fórmula de salida. No se trata simplemente de ir, sentarse y gritar, y discúlpenme que lo diga con buena intención, tanto para la parte empleadora como para los sindicatos, y decir, oye, yo soy importante o yo lo peleo porque soy el que más grito. Ya no estamos ya no estamos en los 70, en los 70, en los 60, en los 70, en los 80, donde la fórmula de componendas se solucionaban con la imposición. Y ahora estamos en un mundo distinto, en un mundo de consenso, en un mundo de oportunidades, un mundo donde no por ser sindicato yo me voy a sentar y decir, bueno, que vea cómo hace el municipio o el gobierno regional o el ministerio para darme lo que yo pido. No, también los sindicatos tienen una participación activa. Les comento, en Europa, para que tú seas líder sindicalista no eres el que más gritas, no eres el que más vociferas. Para ser líder sindicalista llevas cursos de inducción. Entonces, si apruebas los cursos, llegas precisamente a la posibilidad de poder postular, o sea, ni siquiera eres ya líder sindicalista, ¿no? Que te habilita a postular a un sindicato. No, acá en el Perú, y disculpen que lo diga muy abiertamente, el que habla bonito, o el que se enfrenta al jefe, o el que por X y causa ha sufrido los castigos de la organización, es el que se lanza como líder sindical. Tampoco quiero decir que sea un parámetro, un cliché, ¿no? No me vean mal, disculpen que sea bastante sincero, pero tampoco me vean mal, ¿no? Tampoco me vean mal. Siempre estoy de ambos lados de las orillas, como dicen en España, tanto en la parte sindical como en la parte empleadora, así que no crean tampoco de que de esta agua, que he de beber, la dejo correr. También bebo y también la dejo correr, porque estoy siempre por azares de la vida, no voy a decir del destino, ni de Dios, ni esas cosas que no creo, por azares de la vida, ¿no? Por la teoría del caos, estoy siempre en ambos espacios, tampoco nunca me limito, ¿no? Y siempre las fórmulas de mejora las doy tanto para el empleador como para el trabajo. Por otro lado, el principio de competencia, ¿no? Implica el respeto a las competencias constitucionales y legalmente atribuidas a las entidades para el ejercicio de sus potestades. ¿Qué dice en palabras simples? Tanta palabra bonita. Dice, oye, tu administración, por si acaso, negocia hasta aquello que te sea posible jurídicamente. Eso es lo que te dice el principio de competencia. Tomen en cuenta que es un principio dirigido a las administraciones y no a los sindicatos, ¿no? Eso ha llevado, por ejemplo, que hubo un tiempo, les comento, en donde se debatía si con un laudo arbitral, y antes de ello con un convenio colectivo, se podían negociar condiciones de trabajo de carácter, condiciones, prestaciones o pretensiones distintas a las condiciones de trabajo, o sea, el tema remunerativo. Yo recuerdo un caso donde fue uno de los árbitros, el profesor Neves Mujica, donde sí se negoció, se hizo una interpretación constitucional de la viabilidad de negociar temas económicos o remunerativos, y el profesor Neves Mujica fue denunciado. Bueno, finalmente el caso fue archivado, pero fue uno de los intentos por los cuales digámoslo así, se valoró, se tuvo en cuenta
el principio de competencia. Se dijo, oye, un momento, las administraciones pueden negociar hasta cierto punto, pero el profesor en la interpretación dijo, no, un momento, la regulación legal de aquel entonces no te impedía, simplemente que por práctica, por tradición, nunca lo habían hecho. Y como siempre sucede en el Perú, como nadie lo hace, yo tampoco quiero hacerlo porque me da miedo. Pero el profesor Neve Mujica dijo, un momento, si no está prohibido, está permitido. Si los parámetros de la legislación del régimen jurídico lo autorizan, porque no está regulado, por analogía lo podemos hacer. Y utilizó diversas fórmulas de interpretación constitucional. Y llegó a ello, y ello le valió pues ser denunciado. Pero finalmente el asunto fue archivado porque no había cometido ningún ilícito. Pero para que ustedes vean cómo es que también el legislador, de algún modo, nos pone sobre avisos, nos pone lo que hoy llaman la red flag, ¿no? Bandera roja. Si no dice, oye, por si acaso, te estoy avisando que no puedes hacer esto. Pero la interpretación, que es una técnica que utilizamos los abogados en nuestra formación, nos impide hacer muchas cosas. Perdón, nos permite hacer muchas cosas. Entonces, tampoco no es que vamos a leer literalmente el texto de la ley o del reglamento. No es que tenemos una obligación de acatar literalmente lo que no dice la ley, si no, no existiera la profesión jurídica. Entonces el principio de competencia se aboca a ello, ¿no? Obviamente la lectura constitucional del principio de competencia va a conllevar a entenderla como un escenario en donde se respeten los derechos fundamentales como también la propia necesidad de la organización. Y ojo, más que nada, el carácter servicial de las organizaciones, porque tampoco se puede llegar a un extremo en donde digamos, oye, vamos a negociar sin límite, y de pronto no tenemos papel, no podemos contratar locadores o CAS, y ponemos en riesgo la actividad de la institución. Tampoco se trata de eso, ¿no? Principio de previsión, ojo, y provisión presupuestal. ¿Ya? Previsión y provisión. ¿Qué implica la previsión? La previsión, como su nombre lo dice, es que veamos cuánta platita tenemos. Yo no puedo ir al cine con 5 soles cuando la entrada está a 13 soles y encima voy acompañado. Previsión. Y provisión es que yo tenga el cuidado de tener el dinero efectivo. Yo no puedo negociar sobre dinero que no tengo. Yo no puedo negociar y decir, ¿sabe qué? Se le va a dar un bono por cierre de pliego de 1.000 soles cuando la gerencia de planeamiento y presupuesto me está diciendo, solo tenemos para dar 10 soles. Entonces, ese es un parámetro muy interesante que obliga a que los sindicatos previsoriamente siempre requieran los informes de disponibilidad presupuestal. Porque lógicamente yo entiendo que los sindicatos, si bien plantean una plataforma de negociación, no todos los parámetros de la negociación los van a obtener. Entonces, eso también hay que tener bastante cuidado. Y por otro lado, en el caso del artículo 4, el carácter omnipresente, ahora sí, omnipresente, de el ámbito de las materias comprendidas en la negociación colectiva. Ya el legislador ha tenido que reconocer que también el tema económico, obviamente no lo ha hecho de la manera más feliz, ha tenido que haber un activismo judicial del Tribunal Constitucional, ha tenido que reconocer finalmente que también el tema económico está incluido como parte de la esfera de acción de la negociación colectiva. Hoy ya no es un cliché, ya no es un tabú que las negociaciones colectivas tengan incidencia económica. Siempre repetimos, de acuerdo a los principios de previsión y provisión presupuestal. No se trata de, como dicen en el ámbito común, ofrecer el oro y el moro a los trabajadores. Se trata de buscar fórmula de consenso donde podamos decirle a los trabajadores, ¿sabes qué? Esto es lo que tengo. Esto te puedo ofrecer. No puedo ir más allá. Quizás en el siguiente ejercicio presupuestal, modificando mi presupuesto inicial de apertura, pueda hacer cosas distintas, pero en este ejercicio presupuestal. Entonces, creo que un buen enfoque de un adecuado proceso de negociación colectiva de trabajo es decir las cosas. Algunas veces, ¿no? Y lo digo por la propia experiencia, de algún modo, entre comillas, las instituciones públicas dejan que el sindicato negocie como si fuera una suerte de alfombra roja que la dejan estirar hasta donde da, firman los documentos que hay que firmar
y cuando el sindicato va y dice, a ver, dame el dinero que me dijiste que me ibas a dar, un momento, no tenemos los 1.000 soles por bonos de cierre de pliego, tenemos solamente 100 soles, y esto no va a alcanzar para todos. De ahí vienen las tensiones que lógicamente tienen redundancia en los sindicatos. Entonces, siempre hay que cuidarnos de las victorias pírricas. Pirro fue un rey, les comento, la expresión pírrico surge de un hecho real. Un rey Pirro, ¿no? Obtuvo una victoria muy fuerte, pero para obtener la victoria sacrificó a sus elefantes y a sus guerreros. Entonces la expresión pírrico siempre da a entender a las victorias en donde más ha sido el sacrificio que se ha hecho que el resultado que se obtiene. Entonces siempre hay que evitar las victorias pírricas a nivel sindical, ¿ya? Otro aspecto bastante, digamos, sujeto siempre a discusión es el tema de los niveles de la negociación colectiva. Está el nivel centralizado y el nivel descentralizado. El nivel centralizado es que los acuerdos tienen efectos para las entidades públicas a las del artículo 2. ¿Eso qué quiere decir? Que son aquellas de las cuales habíamos hablado, ¿no? ¿Recuerdan? Retrocedemos un poquito. Y nos vamos aquí precisamente, a las del ámbito de aplicación. A todas ellas se da el nivel al cual estamos aludiendo, que es precisamente el nivel centralizado. El nivel descentralizado ya es con determinados parámetros legislador, en el ámbito sectorial, territorial o por entidad pública. O aquellos, una fórmula bastante abierta, aquellos que las organizaciones sindicales estimen pertinentes. Obviamente en este nivel descentralizado, dado sus expresiones, el ámbito sectorial, el ámbito territorial o por entidad, o lo que el sindicato estime conveniente, siempre han surgido interpretaciones bastante dispares, ¿no? Porque no siempre los ámbitos sectorial, territorial o por entidad o el que consideren los sindicatos coinciden con las expectativas que tienen las entidades de considerarse el espacio sindical al negocio. Entonces, eso es un aspecto que de algún modo no ha sido definitivamente solucionado al nivel de los pronunciamientos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil a través de sus informes técnicos. Articulación de las materias negociables. ¿Cuáles son sobre qué se puede negociar? Eso es lo que se quiere decir. Primero, la modificación de la estructura remunerativa, entendiendo que esta modificación se hace de manera extraordinaria y siempre dentro de los parámetros de disponibilidad que te da la ley del presupuesto, ¿no? Porque si no, ya estaríamos ante un convenio colectivo o en su defecto ante un lado arbitral de difícil o imposible cumplimiento. Así también como el tipo, cuantía o característica de las remuneraciones u otras condiciones de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que en materia de negociación colectiva, por ejemplo, el recibir los famosos vales, o que los vales sean cuantificados en ingreso económico. Por ejemplo, sucedía en muchas universidades que a fin de año daban los famosos pavos, ¿no? O sea, los pavitos, ¿no? Pavitos ya sacrificados y toda la cosa. Pero sucedía de que muchas veces los pavitos se enfermaban o no, las crías no habían tenido el número exacto. Entonces, ¿qué hacían las entidades? Las entidades decían, te voy a dar dinero por los pavitos. Luego ya surgió este tema de los vales y ahora decían, no, ya el tema de los pavitos y bueno, también en la liberalización del mercado, que es menos costoso criar el pavito por la universidad, perdón, por los privados que por la universidad, decían, un momento, te vamos a dar tu vale y con X y marcas, que no quiero mencionar el nombre para no hacer publicidad, decían, vas y reclamas tu pavito. Obviamente se presentaban problemas, inconvenientes, porque el pavo no siempre no siempre tenía el mismo peso que alegaban como parámetro, o no necesariamente todos habían alcanzado a disfrutar su pavito, o por otro lado, de algún modo el pavo no había sido empacado en condiciones de bioseguridad adecuadas y se encontraban en estado de descomposición, ¿no? Entonces, eso también generaba muchas tensiones a nivel del cumplimiento de los convenios colectivos. Pero obviamente ese alcance de la responsabilidad ya era un alcance extra convencional. ¿Ya? Cualquier otra materia, o sea, de alcance libre. Por ejemplo, alguien me preguntaba en otro evento, ¿se puede negociar
el que el empleador establezca programas de bienestar, por ejemplo, limpieza bucal, vacunación, viajes a los fines de semana a un museo, esparcimiento, reuniones de confraternidad. Sí, sí es posible, porque ya el legislador ahora deja abierto el espacio. ¿Ya? Bueno, ya hemos hablado de las condiciones de trabajo, condiciones de empleo, sujeto a la negociación colectiva, ¿no? Ya lo sabemos, los sindicatos, la negociación colectiva centralizada, las confederaciones, ese es a nivel centralizado. Y a nivel descentralizado, las organizaciones sindicales más representativas. Ahí viene el problema muchas veces los sindicatos, ¿no? Sindicatos que son mayoritarios, pero que no tienen actualizada su representación. Entonces, a veces ese sindicato, por tradición, siempre negociaba. Y muchas veces los empleadores, por no hacerse problemas, decían que negocie, que negocie, que negocie, ¿no? Y cuando venía otro gobierno, o sea, otro régimen, ¿no? Decían, un momento, oye, ¿tú cómo has podido negociar cuando tú no tienes tu inscripción en el registro estatal? Decían, no, bueno, siempre el titular de la entidad nunca nos decía nada, no, un momento, pero claro, es su problema, lo que él te dijo, no te dijo. Pero ahora nosotros que estamos en la nueva gestión, un momento, te decimos, no podemos negociar contigo. Oye, no, pero mira, siempre se ha hecho así, que por acá, o sea, a ver, disculpe, iba a decir casi una lisura, ¿no? Como lo decíamos en el norte, ¿no? Si Pedrito va con los pies descalzos y se corta el pie, yo también debo ir con los pies descalzos, ¿no? Ponerse otra cosa. Entonces, muchas instituciones cuando nos consultaban, decían, un momento, no puedes negociar con ellos. Vas a cometer una falta disciplinaria. Y ahora me decían, ¿qué hago? Pero fácil, pues. Negocia con el sindicato que le precede y extiende los beneficios del sindicato a todos, incluidos a los del sindicato que no regularizaron su registro. Entonces ahí todos contentos, todos felices, ¿no? Porque, siendo sinceros, en las instituciones públicas también los sindicatos se ven como el hermano, el huérfano, el hermano mayor, el hermano menor, ¿no? Y entonces hay pullas. Entonces, cuando hay esos escenarios, para que nadie se pelee, porque al final van a llegar todos al mismo resultado, se dice, el sindicato A, que es el mayoritario, el que tiene mayor número de personas, el más representativo, el más antiguo, ¿no? Si bien no puede negociar, que negocie el siguiente. Algo así como Laura Bozzo, ¿no? Que pase el siguiente sindicato. Pero como el siguiente sindicato, que es más chiquito, más pequeñito y todo, se negocia porque fui diligente al tener su registro y se dice, los beneficios de este presente convenio se extienden a todos. Entonces ya el sindicato, el hermano mayor, pero que lo choteamos, ¿no? Pero fue autochoteado, porque no quisimos chotearlo, él fue negligente, también está comprendido. Entonces a veces nos sentamos con los sindicatos, le decimos, señores, a ver, primero tomémonos un vasito de agüita de azar, tranquilo, relajado, fresh, Dalai, por si acaso, nadie quiere pelear. La óptica de empleador-peleador y sindicato-peleador, olvídense, somos otra óptica. Y con este convenio colectivo, este proyecto, el sindicato que está acá, que sí está registrado, sí cumple la de la ley, va a negociar y también el beneficio va también para sus miembros. Entonces no hay problema, todos contentos, todos felices, para todos alcanzó el panetón y las empanadas. Entonces, ¿por qué pelear? Claro, y por un tema de tradición, tú eras el más y todo, pero fuiste negligente. Si tú te sientas a negociar conmigo, implícitamente me estás abriendo las puertas del penal, porque yo estoy negociando con un sindicato que no está autorizado por ley. Y por otro lado, también ustedes, que más allá de sindicatos son servidores públicos, reciben un beneficio ilegal y negocian algo ilegal, también nos van a abrir la puerta de la cárcel. Así que ni yo quiero irme a la cárcel, ni ustedes quieren irse a la cárcel, ¿cierto? Sí, entonces negociamos con el otro sindicato, pero los beneficios son para todos. O sea, todos comemos panetón, todos comemos champán, todos comemos uvitas, todos comemos empanadas globo de Chiclayo. Entonces, nadie se queda sin su Navidad. Entonces, todos contentos, todos felices, fresh, tranquilos, contentos, todo bonito. ¿Ya? A ver, un poquito más acá, nos vamos al tema de justamente lo que ya hablábamos, ¿no? La legitimación. Normalmente es por la cantidad de afiliados,
Y en el caso de la negociación colectiva descentralizada, es, en caso exista más de un sindicato, es el sindicato, la organización sindical mayoritaria. Pero ¿qué pasa? Como ya les decía, cuando la organización sindical mayoritaria no tiene sus papeles en regla, no podemos negociar. Es ponerse la soga al cuello. Mejor ya vayan comprando su frazada tigre, como siempre le digo a muchos sindicalistas. No, pero con nosotros siempre se ha negociado, que nosotros somos la boca. Te entiendo, no te estoy diciendo que no. Tienes razón, pero son formalidades. Formalidades tanto para mi representada, que es la institución pública, como para tu representada, que es el sindicato. Es más, yo a veces me he atrevido a decirles a los colegas, oiga señores, ustedes son los abogados, ustedes debieron tener el cuidado para su sindicato, ¿no?, de ver todos los requisitos. ¿Cómo ustedes van a inducir error a sus representados, a traerlos acá, a sentarlos, a simplemente a quemarlos? Literalmente los están quemando, porque imagínense, detrás de este grupo que viene, están cientos de personas que están esperando que lleguen a la negociación colectiva. Entonces, muchas veces, ¿no?, y lo digo con buena intención, he tenido que parchar a muchos colegas que dicen, no, siempre se ha hecho así con lo anterior director, o el titular, o el gobernador, o el ministro. No, un momento, es que eso es ilegal. Tú estás induciendo la comisión de un ilícito, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado siempre con eso. Bueno, obviamente yo debo asumir que luego de las anécdotas que les estoy comentando, esos colegas se quedaron sin trabajo, porque obviamente el sindicato pues no va a estar contento con malos asesores, ¿no? Pero siendo sinceros, es parte del trabajo que tenemos los abogados. O sea, si yo sé que un sindicato me va a pagar mis servicios por asesorarlo, lo asesoro. Si lo voy a asesorar mal, mejor no lo asesoro, ¿no? Es más, había muchos abogados que no iban a los debates. Entonces yo decía, oye, pero somos los abogados los que validamos las actuaciones. No podemos, incurrir en estos errores, ¿no? Inclusive yo le decía a los sindicalistas, ¿no? Mira, para mí, siendo sincero, yo me hubiera quedado callado y lo hubiera inducido a error. Y luego pedir la nulidad de esa negociación colectiva. Pero no lo hemos hecho. No lo hemos hecho porque venimos con buena intención. Somos otra gestión, tenemos otra óptica. Hemos bajado nuestros decibeles, pero también queremos que usted baje sus decibeles. Acá no venimos a pelear, ni es más inteligente o más capaz el que grita, el que pelea. No somos, no estamos en la película El planeta de los simios. Somos seres conscientes, seres racionales, personas formadas, personas con experiencia. Somos servidores del Estado, representamos a los ciudadanos y podemos sentarnos racionalmente a conversar. Entonces, de alguna manera, era un modo de romper esa tensión a la cual siempre la psicología de la actividad sindical es esa, ¿no? Siempre, como les digo, en el Perú, como en muchos países de Latinoamérica, el que más habla, o el que más pelea, o el que más pitea, a él lo elegimos, ¿no? Nuestra idea de contrato social, ¿no?, es elegir al que lo vamos a sacrificar, algo así como en las culturas, en la cultura mochica, ¿no? En mi cultura, ¿no? Cuando la naturaleza no era propicia, habían sequías, inundaciones, sacrificaban a los sacerdotes, pues, ¿no? Sacrificaban al sacerdote. El sacerdote hacía los sacrificios, todo, pero veían que igual llovía, ellos no sabían del fenómeno del niño, la niña, el niño global, no conocían de la naturaleza, no conocían de los fenómenos estacionarios, y atribuían eso a los dioses. Entonces, como el sacerdote, pese a haber sacrificado a las víctimas, no apaciguó a los dioses, vamos sacrificando a los sacerdotes. Entonces, en el Perú históricamente ocurre eso, sacrificamos, levantamos en lo alto, no al que le vamos a dar el poder, sino al que vamos a sacrificar. Mientras no sea uno de nosotros, genial. Entonces, tenemos todavía esa óptica implícita, sociológica, ¿no?, que no nos hace evolucionar. En otras comunidades, en otros países, la gente se une para obtener un provecho, tanto al que nos dirigimos como al que es dirigido. Todavía acá tenemos esa concepción, ¿no? Elegimos al que queremos quemar, porque no queremos quemarlo nosotros. Entonces, esa óptica también se lleva en los sindicatos.
¿no? Y eso muchas veces genera que se lleguen a fórmulas nada exitosas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo una negociación colectiva donde un sindicato decía, nosotros estamos pidiendo que nos den el uniforme. Ya, muy bien. Lo hemos planteado en la plataforma sindical. Ya, correcto. A ver, voy a leer. A ver, una pregunta antes de empezar el análisis del punto. ¿Y de dónde sale que a ustedes les han dado el uniforme? Nos han dado por una directiva. Ya, muy bien. A ver, les explico. Una directiva es parte de la actividad reglamentaria de la administración. Una directiva, siendo una actividad reglamentaria, desarrolla los alcances de una ley. Una directiva, es decir, si es la actividad reglamentaria dependiente de la ley. Si es la actividad organizacional, una directiva regula actividades internas de una institución. Por ejemplo, la directiva de contratación de personal por montos menores a 8 meses. La directiva que regula el procedimiento de pago del reconocimiento de deudas. La directiva que regula cómo el personal debe estar uniformado. La directiva que regula las licencias y permisos. Una directiva no puede regular derechos. En este caso, el derecho al uniforme. Entonces, este extremo del pedido sindical no puede ser acogido. ¿Qué se les aconseja, señores? Que en la siguiente propuesta de convenio colectivo para el siguiente año, ustedes recién pidan el uniforme, lo debatamos y se les conceda. Y eso ya se convierte en un derecho. Pero no podemos darle el beneficio de uniforme a través de una directiva, porque eso implicaría ir comprando nuestras frazadas tigre, o sea, irnos a la cárcel. Ustedes como sindicatos y nosotros como funcionarios. No podemos acceder. No porque no queramos, porque sabemos que el uniforme es parte de la presentación de ustedes, sino porque el instrumento jurídico para acceder a un beneficio, a un derecho colectivo, la fuente de legitimidad de este derecho no es legal. No, pero ¿y cómo lo hicieron los demás? Vayan a ver, ahorita que ya ustedes lo han declarado, y están los empleadores acá, que los empleadores tendrán el cuidado de pedir la información para que hagan las denuncias respectivas por los tipos penales pertinentes que no nos toca interpretar a nosotros. Pero ya esta expresión sirve y ya desde este momento la institución está tomando conocimiento de que se han dado beneficios colectivos en base a directiva que está vedado por la regulación. Entonces, esos parámetros son los que muchas veces en el fragor de la negociación se van expresando, se van dando, ¿no? Para que, lógicamente, los sindicatos puedan conocer cómo es que funciona esta dinámica. Ahora, un aspecto bastante importante, más allá de los que ya me he corrido por razones de tiempo, es el incumplimiento de la obligación de informar. Normalmente, el empleador debe informar qué pautas, qué aspectos de carácter organizacional o de carácter económico dispone. Hay muchas instituciones que se niegan a comunicar cuál es su disponibilidad presupuestal. Eso puede generar, ¿no? Una responsabilidad. Así que hay que tener bastante cuidado. Y no solamente el tema de la infracción, también el tema de un procedimiento disciplinario relacionado pues a la negativa de acceso a la información. Vayamos un poquito ya cerrando. Me parece que hay interrogantes que la vamos a resolver puntualmente, no hay problema. El deber de buena fe. ¿Qué nos dice el tema del deber de buena fe? Que es necesario entregar la información en plazos, que no es una conducta adecuada negarse a recibir el pliego. Muchas veces hay esos paseos en la recepción del pliego. Hay que tener bastante cuidado porque, ojo, el negarse a recibir una petición es una falta administrativa establecida en la ley 27444.
Así que no solamente afecta el deber de buena fe, el negarse a recibir el pliego que contiene el proyecto de convenio colectivo, sino también implica una posible falta disciplinaria. La no concurrencia a las negociaciones, audiencias y reuniones citadas y detalladas reiteradas. Ojo, siempre y cuando estén justificadas, porque en la función pública, aunque ustedes no lo crean, a veces vivimos en un mundo de múltiples reuniones. Me podrá dar razón el profesor Jara Bautista en el paso que tuvo ante servir. Uno literalmente vive en reuniones, aunque usted no lo crea, y muchas veces no se hace trabajo operativo. Más es trabajo de gestión que a veces trabajo operativo. La designación de negociadores que carezcan de facultades suficientes para la adopción de acuerdos. Mucho detalle, lo que ya les hablaba, el actuar en mala fe. Es más, las instituciones públicas pueden, si es que detectan, por ejemplo, que hay negociadores de parte del sindicato que no tienen facultades, pueden pedir al sindicato que les inicien un procedimiento interno de sanción, por si acaso, ¿no? Es que tampoco no la libran tanto las instituciones públicas como los sindicatos. No es que yo soy el bacán, el achorado, el Charlie, el ya no ya, y me voy a nombre del sindicato y negocio sin facultades y ya quiero imponerme, ¿no? Oiga, señor sindicato, usted me ha mandado unos tigres que son gatitos porque no tiene la representación sindical. Entonces yo, entidad, estoy autorizada a pedirles que ustedes inicien el procedimiento pertinente interno, por si acaso. No es que la libramos. Ya, el mundo del vivo, del payaso, del chistoso, del que quiere hacer la bacán, eso ya se acabó, por si acaso. Yo por lo menos, yo siempre, cuando me han pedido asesorar a entidades públicas, yo he sido bien enfático. Yo he dicho, no. Acá las cosas las hacemos bien y las hacemos bonito. Acá nadie se la pasa de vivo, por lo menos con mi asesoría, ¿no? Si hay representantes de la entidad que están actuando de un modo distinto, señores del sindicato, estos son los parámetros por los cuales ustedes pueden actuar. Y cuando la entidad ha detectado que ha habido negociadores que carezcan de facultades u otras herramientas, también yo he pedido, ¿no? He pedido que se deje constancia en el acta pertinente, que se deriven los actuados para que el sindicato inicie su procedimiento interno. ¿Ya? La no formulación de propuestas para acuerdos, porque finalmente la negociación colectiva es eso, llegar a negociar y tener un producto. La denegatoria de licencias, que es un aspecto bastante sensible, porque muchas veces las entidades comienzan a apoyar a la parte sindical, ¿no? Y justo a los que son los directivos. La realización de cualquier práctica que dilate, entorpezca o haga imposible la negociación colectiva. Es una fórmula bastante abierta, ¿no? Y la realización de cualquier tipo de acto antisindical que implique el ejercicio de la negociación colectiva. Bueno, el tema del arbitraje, ¿no? Es una situación bastante interesante. Les comento, yo soy árbitro en materia de negociaciones colectivas, certificado por el Ministerio de Trabajo. A ver, el arbitraje laboral está a cargo de un tribunal arbitral de 3 miembros. Los miembros necesariamente deben estar inscritos en el registro nacional. El árbitro que no está en el registro está invalidado para realizar esas funciones. Corresponden a las partes designar un árbitro y estos a su vez designar al presidente del tribunal arbitral. He tenido, creo que con justicia o no, no lo sé, tampoco puedo de algún modo puedo lanzarme platillos, ¿no? Lanzarme flores. Buenamente he tenido el honor, lo digo con humildad, con alegría, ¿no? De ser designado presidente de tribunales arbitrales en materia de negociación colectiva. Para mí es un reto, en realidad, es un reto. No tengo la pasión ni el orgullo del ser omnipresente, simplemente tengo la pasión y el orgullo del ser, del funcionario, de la persona que siente que puede dar mucho, ¿no? Entonces lo digo con un orgullo de humildad, no con un orgullo de envanecer, ¿no? Se los traslado a ustedes. En el escrito mediante el cual una de las partes comunica a la otra la decisión de recurrir a la vía arbitral, comunica la designación del árbitro correspondiente. En caso la parte emplazada no cumpla con designar a su árbitro, lo hará la autoridad. ¿Qué quiere decir eso? Que en los espacios de los incisos 18.1, 18.2, la designación del árbitro y a su vez del presidente del tribunal arbitral están dentro del espacio de la libertad contractual que tienen las partes, ¿ya? No es forzado.
Lo que sí se establece, en una pregunta que me hacía un participante en un evento similar, me decía, cuando la autoridad designa un árbitro, es que está quebrando la libertad. No, un momento, no te confundas. El actuar de la autoridad de trabajo es ante la deficiencia del no ejercicio del derecho a la libertad, porque tampoco el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva puede quedar vaciado o sin piso por el hecho de que las partes nunca se pusieron de acuerdo. El derecho laboral, particularmente el derecho laboral, es un derecho de minorías, y siendo un derecho de minorías, tiene que protegerlas, como siempre digo, a pesar de sus propias decisiones. Entonces, una de las maneras por las cuales podemos proteger a las personas de sus propias decisiones es precisamente que ante el hecho de que no se hayan puesto de acuerdo las partes de designar a sus árbitros y al presidente del tribunal arbitral, que lo hagan pues la autoridad laboral, ¿no? Que puede ser el ministerio o la autoridad pertinente. Normalmente, para evitar algún sesgo interpretativo, algún malentendido, lo que se hace es utilizar la técnica del sorteo. Recordemos que según el Código Civil, el sorteo es un medio que exterioriza el negocio jurídico, el acto jurídico, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Alguien me decía, oiga, pero el sorteo es aleatorio y por ende no hay predictibilidad. Pero el sorteo es una de las técnicas del negocio jurídico, de declaración de voluntad. Está regulado por el legislador. El silencio y el sorteo son técnicas de declaración de voluntad, ¿no? Tanto en el ámbito civil como en el ámbito administrativo. ¿Qué pasa, por ejemplo, me salgo un poquito del tema, qué pasa, por ejemplo, si en un tema de mayores metrados, el contratista le traslada a la administración que hay mayores metrados y en un plazo X no le cuestionan o observan? Aprueban los mayores metrados. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en el ámbito arbitral no se designó al árbitro? En este caso, se utiliza la técnica del sorteo. Y también, ojo, la técnica del sorteo se aplica con relación a cuando los árbitros no se ponen de acuerdo en la designación del presidente del tribunal. El presidente es el que da la pauta del tribunal y es el voto que va a determinar pues el sentido de la potencial decisión sindical. Una vez aceptada la designación, que tiene que ser expresa, el presidente convoca a una audiencia de instalación. Es uno de los primeros pasos. A partir de allí se entiende iniciado formalmente el arbitraje. Y la duración, incluida la notificación del laudo, no debe exceder los 45 días hábiles. Siempre hay que tener cuidado con los actos de mala fe. Los actos, como lo decía, hasta donde recuerdo, un poquito me voy atrás, ¿no? La realización de cualquier práctica que dificulte, dilate, entorpezca o haga imposible la negociación colectiva, porque se está afectando el deber de buena fe, ¿ya? Eso hay que tenerlo muy presente. Al resolver, el tribunal recoge la propuesta final de una de las partes, dentro de su espacio de libertad, o considera una alternativa. La regulación legal lo permite. Puede escogerse un planteamiento o replantearlo. Eso está permitido por la regulación. En caso que lo estime conveniente, el tribunal define una provisión cautelar que es comunicada a la entidad para que la incluya en el proyecto de presupuesto. Normalmente, ¿no?, puede ser, por ejemplo, la previsión cautelar que vaya iniciando el trámite de adquisición de uniformes, por ejemplo. Lo podemos hacer, ¿no? La técnica cautelar también es una dinámica que es posible de articular en el espacio arbitral y con miras, pues, a evitar mayores perjuicios, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría, se me ocurre, si los árbitros detectan que en la compra de los uniformes va a haber, por determinados fenómenos climatológicos, un incremento del valor de los uniformes? Entonces, no, yo ordeno como tribunal que se inicien los actos para comprar ahorita, porque ahorita una camisa vale 50 soles, pero cuando resolvamos el arbitraje o cuando este se ejecute,
la camisa va a valer 200 soles, entonces mejor hazlo de una vez. Así lo podemos hacer. El margen de provisión cautelar es abierto. No se nos puede limitar, porque también es un tribunal, el tribunal arbitral, valga la redundancia. Entonces, su mandamiento es igual que el mandamiento de un juez, por si acaso, ¿ya? No es un juez menor, como dicen en España. Esta provisión cautelar es determinada por el tribunal, tomando como referencia las propuestas finales presentadas por las partes. Como que hay una suerte de atadura. Podríamos decir que hay una expresión concreta del principio de congruencia. ¿Qué quiere decir esto? Que tampoco la provisión cautelar es una provisión abierta, ¿no? Tampoco podemos decidir sobre algo distinto. Si me están pidiendo uniformes, no voy a decir, oye, ¿saben qué? Cómprenles buffet, un mejor buffet, ¿no? Porque esa no es la pretensión. Ahí se aplica el principio de congruencia procesal. Y como ya les decía por aquí, al arbitraje laboral, establecido en la ley especial, se aplica supletoriamente, o sea, en aspectos regulados, el texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. El laudo, lo decíamos, tiene la misma naturaleza que el convenio colectivo. Y su no ejecución acarrea responsabilidad, por si acaso, porque es un mandamiento. Es un mandamiento, ¿ya? Es más, el Tribunal Constitucional ha delineado los alcances de los laudos. Si bien lo ha hecho bajo estos parámetros, o sea, no de relaciones colectivas, cabe aplicar analógicamente la misma argumentación. Los laudos se ejecutan obligatoriamente dentro de los plazos. Ese es indefectible. Y el incumplimiento de la ejecución del laudo inhabilita al empleador a impugnar un laudo. O sea, son fórmula de castigo. O a continuar el procedimiento iniciado si durante el proceso se verifica tal hecho. Para lo cual la parte sindical podrá deducir la excepción por incumplimiento del laudo. ¿Qué quiere decir esto? Que el tribunal actúa en función a que evidencia que se está incumpliendo el laudo. Entonces, ¿cuál es la respuesta del tribunal? Es inhabilitar al empleador a impugnar el laudo. Ojo, miren qué interesante, porque por comunicación de la parte afectada, normalmente el sindicato, el tribunal arbitral está habilitado para restringir el ejercicio del derecho fundamental al contradictorio. Miren qué interesante, ¿eh? Porque el legislador autoriza a un tribunal a que una administración, básicamente, ¿no? Una persona jurídica de derecho público, no puede ejercitar el derecho al contradictorio, o sea, le limita el derecho al debido proceso. Miren qué interesante. Pero lo hace como castigo. O también a no continuar el procedimiento iniciado si durante el proceso se verifica dicho evento. ¿Ya? A solicitud del sindicato, los órganos competentes de supervisión y control constatan el cumplimiento de los laudos. Y ojo, ese dato sirve para que sea remitido a la sala pertinente, la sala a cargo del procedimiento de nulidad, para que mate el posible planteamiento de nulidad del laudo. ¿Ya? Y los laudos que se expidan tienen mérito ejecutivo. O sea, no hay vuelta que darle, en palabras simples. ¿Ya? Bueno, por aquí, ya, 2, 3 cositas pequeñitas. Lo podemos desarrollar en otro espacio, no hay problema, ¿no? Entonces, con eso, mis amigos, hemos querido abocarnos a diversas aristas del tema sindical. Obviamente hay mucho que hablar. En realidad, aquí me voy a permitir responder 2 preguntas. Una de Claudia. Claudia nos pregunta, ¿qué sucede en caso de una entidad? Había un solo sindicato, en la cual estaban 276 y 728, pero posteriormente se convirtió el sindicato en 276 y surgió otro sindicato en 728. Pero resulta que el servidor 728 no quiso cambiarse a otro sindicato 728, o sea, al nuevo, y reclama su derecho de pacto colectivo como 276. ¿Cuál sería la fórmula en que se puede actuar respecto al servidor 728? ¿Cómo debe actuar la entidad o el sindicato para regularizar? A ver, en principio, la adscripción a un sindicato forma parte de la libertad, del derecho a la libertad y del derecho al libre desarrollo de la persona. Si un sindicato, inicialmente que agrupaba 276 y 728, luego se escinde y solamente se comprenden a los del sindicato del 276, se entiende que a menos que se reconfiguren los estatutos y excluyan al 728, ese 728 del sindicato inicial, o sea, el que no se incluyó en el nuevo sindicato, conserva los derechos y beneficios del sindicato inicial. Cuestión distinta y conflictiva sí sería si por azares de las relaciones humanas
el sindicato que tenía 276 y 728, inicialmente recibe mayores beneficios que el sindicato que es puro 728. Ahí sí podrían haber algunos conflictos, ¿no? En relación al ejercicio de los beneficios que pueda recibir el integrante 728 del sindicato 276. Con respecto al sindicato que nació puramente como 728, vale decir, del sindicato nuevo, o sea, del sindicato reciencito, ¿no? Evelyn nos pregunta si se puede pedir en el pliego de reclamo la entrega de canasta familiar, un monto por escolaridad para los escolares que tienen hijos en etapa escolar. Ojo, que recordemos que se puede pedir todo, pero a ver, voy a decir algo que va a parecer incongruente. Se puede pedir todo, pero no se puede pedir todo. Se puede pedir todo en cuanto hay libertad para pedirlo dentro del aspecto convencional, pero no se puede pedir todo en cuanto colisione con las normas imperativas, la norma del legislador. Entonces yo no puedo pedir, por ejemplo, de canasta familiar 1.000 soles cuando me toca a mí un monto X por mandato imperativo. Entonces, esas cositas siempre hay que tener bastante cuidado para tampoco no endulzarnos, ¿no? No endulzarnos, porque ojo que el papel puede decir muchas cosas, pero finalmente el convenio es el que vale. Muchas veces, disculpe que lo diga, los trabajadores se entusiasman y dicen, no, nos van a dar movilidad, nos van a dar 20 soles por almuerzo, nos van a llevar a la playa, nos van a dar bono por ceviche, bono por cumpleaños, pero no todo va a llegar a un puerto. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, ¿ya? Otra pregunta de Melqui, me parece Melqui Darling, es, en caso de una entidad hay un solo sindicato que no es mayoritario, ¿lo negociado es también para los trabajadores no sindicalizados o tan solo para los que están sindicalizados? A ver, si hablamos de un solo sindicato que no es mayoritario, ahí van a venir los problemas, porque necesariamente este sindicato tiene que inflarse para poder negociar. La otra opción es que un grupo haga un amago de sindicato y ahora sí se puede crear un sindicato mayoritario con respecto de un minoritario, o sea, crear una ficción de un sindicato mayoritario. ¿Ves? Podría ser la solución. ¿Qué sucede en caso, inicialmente en una entidad había un solo sindicato, la cual... Ah, no, esa ya la respondimos, ¿no? Sí, sí. Roxana nos pregunta, ¿qué pasa si un sindicato determina iniciar una huelga indefinida sin haber agotado la negociación? Ese es reglazo para el sindicato, ¿no? Porque ya hemos dicho de que no vale el abuso del derecho, no vale el abuso del derecho a la libertad, a la huelga. El derecho a la huelga es un derecho fundamental, recuerden la comparación que les hice, de configuración legal. No es que yo me aloco y digo, ya mañana tomamos a huelga, no, un momento, tampoco. No es no es la película de Adam Sandler, nos comportamos como niños, ¿no? Donde todos hacemos lo que queremos. No, tampoco, no es la ley de la selva, no es la ley de la selva, ¿no? Obviamente estamos en una organización y se entiende que debemos agotar todos los canales de negociación y mediación. Y lógicamente lo que va a pasar es que la entidad, la administración, tache la huelga, la someta a las declaraciones de improcedencia y obviamente pues determine los efectos jurídicos que corresponden. Y Corsop nos pregunta también qué pasa si el sindicato 276 incluye a los CAS en el convenio y se firma de ese modo. ¿Se solicita la nulidad o se puede sacar una adenda? A ver, obviamente, si estamos hablando de un sindicato 276, sí puede agrupar a los CAS, no hay problema. Pero, ojo, no puede recibir los mismos beneficios, porque se trata de regímenes jurídicos distintos. Ahora, si por alguna razón, porque a veces se nos va, o porque también la entidad, ojo, mucho detalle con esto, la entidad cede, entre comillas, para luego que no se puede ejecutar, y se dan cuenta de que los beneficios de los CAS no se pueden aplicar los 276, los beneficios, perdón, de los 276, no se pueden aplicar los CAS. Lo que es recomendable es una adenda que integre o que haga la aclaración respecto a los beneficios, porque si no van a generar la imposibilidad de la satisfacción de las prestaciones del personal CAS, ¿no? Y normalmente las entidades, cada cierto tiempo se va reduciendo el número de personal CAS y se va incrementando, perdón, de los 276 se va incrementando el de los CAS. ¿No? Con eso ya entendería, respondida la interrogante.
Joe nos pregunta si la negociación centralizada y descentralizada se obtiene el mismo beneficio con distintos montos. ¿Cuál prevalece? ¿El más beneficioso al empleado? Obviamente siempre van a discrepar los beneficios que se obtienen de acuerdo al nivel de negociación, pero obviamente siempre se toma, como tú mismo lo estás respondiendo, lo estás consultando, el más beneficioso, pero al trabajo. Jason nos pregunta si es viable solicitar la nulidad de afiliaciones y negociaciones si la junta directiva no fue reconocida por la Dirección Regional de Trabajo. Claro, lo que les comentaba, ¿no? Normalmente en la práctica, los sindicatos dicen, no, no nos van a pedir la nueva gestión, no se van a dar cuenta, ¿no? Hay que lanzar el pliego, a ver qué nos dice, ¿no? Ya tanto papel que le lanzamos, ya por ahí no se dan cuenta, pero más allá del rechazo que haga la entidad, corresponde que se pueda pedir. Bueno, tampoco es que yo no quiero ser malo, ¿no? No me ven como hablar mala persona, pero una de las medidas es pedir, si cabe la expresión, la posibilidad, no estoy diciendo que lo hagan, por si acaso, no me vayan a ver mal, ¿no? La posibilidad de poder evaluar, lo tomo con baños fríos, evaluar la permanencia de los directivos, ¿no? Es un tema que tampoco no quiero que me vean como el mago del cuento, ¿no? El que pone las cosas, el que dice las cosas que nadie quiere escuchar, pero a veces es así. Respecto a la vestimenta en el pacto colectivo, que han sido reconocidos por resolución de alcaldía, pero no han sido pagados y actualmente está reclamándose su pago, teniendo el informe de servir como una condición y una retribución ilegal a hacer el cálculo respecto a la vestimenta. Ahí vienen los temas problemáticos. A ver, ¿qué puedo...? Bueno, a ver, quizás con el respeto de los amigos de Enfoque Laboral, me reservo el sentido de esta respuesta porque más va para consulta y obviamente las consultas se facturan. Así que, si me permiten, la pregunta de Claudia queda supeditada a que le dé mi WhatsApp y le dé mi número de cuenta. Bueno, creo que con eso ya... Servir señala que la vestimenta es una condicionante y no una retribución. Bueno, hay todo un debate en realidad, no es un tema cerrado. Y ojo, no necesariamente lo que dice Servir, con la disculpa del caso de nuestro amigo que ha trabajado en Servir, no todo lo que dice Servir hay que seguir al pie de la letra, o como decimos los abogados, appedem litarem, ¿no? Tampoco es tan cierto. Servir no es la mamá de los pollitos, como dijo una reggaetonera clásica, ¿no? Tampoco es así el asunto. Entonces, creo que con esto hemos buscado de algún modo desarrollar algunas ideas, no todas obviamente, referidas a el tema de carácter sindical. Y con eso, por razones de tiempo, porque también creo que es siempre bueno consumir un poquito de alimentos, estamos por cerrada por esta vez, dejando de repente en el limbo algunas interrogantes, la sesión del día de hoy. Muchas gracias, doctor Luis Alberto Guzmán Ordóñez, por tiempo. Hemos excedido, abusado un poco del tiempo. Es un tema muy interesante y bueno, hay muchas preguntas sin duda que bueno, lo veremos en una próxima oportunidad. Esperamos tenerlo próximamente, doctor Luis Alberto Guzmán Ordóñez. Muchas gracias a nombre de Enfoque Laboral. Y bueno, doy por finalizado este quinto webinar gratuito. Muchas gracias.